Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 19 de junio a las 8:36. Por aquí, pues todo más o menos tranquilo. Parece que los de arriba están como más calmados. Puede que haya influido eh, que alguna vez que se han pasado un poco, pues han escuchado a ABBA, a mi queridísimo grupo ABBA y a mi queridísima Añeta. Bueno, ya saben, ¿no? Añeta ya es demasiado. Pues a un volumen alto, ¿no? Al final es que desgraciadamente uno no quiere usar la violencia, como se suele decir, paz y amor, pero a veces, ay, y de todas formas, bueno, les he mostrado un grupo maravilloso como es ABBA, que a mí ya saben que me encanta y lo tengo puesto a todas horas. Bueno, como parece que se ha moderado ABBA también. Y bueno, parece que nos vamos llevando bien. Vamos a ver si esto continúa y no se vuelve a desmadrar. Por lo demás, pues bien, esperando la segunda dosis de la vacuna, que yo todo esto no lo tengo nada claro, ¿eh? Yo veo ahora que los políticos a nivel europeo están empezando a quitar mascarillas. Bueno, pues igual, dicen los expertos que en exteriores se contagia poco y demás, pero yo es que viendo a la gente, si es que ahora era obligatorio llevar la mascarilla, y es que ibas por la calle y te encontrabas a cada energúmeno que ni llevaba mascarilla ni llevaba nada. Ahora, si no tienen que llevarla, pues ni la van a llevar en exteriores, ni en interiores, ni en nada. Y yo, pues a mí, miren, yo voy a seguir llevándola. Yo no digo que no tengan razón los expertos y tal, pues yo la voy a seguir llevando, porque a mí en una calle estrecha te encuentras con cuatro y te los cruzas por delante y te tosen encima, pues no sé yo si eso será peligroso o no. Mi vecina de frente sale sin mascarilla. Cada vez que sale el rellano sale sin mascarilla, ya, pero de hace tiempo ya. Y entra al ascensor sin mascarilla. Y se lo pone cuando sale del ascensor. Debajo ya. Y luego todos metidos dentro del ascensor. Y ahora encima le dicen que ya no la tiene que llevar en exteriores, pues este no se lo va a poner ni desde que sale por la puerta hasta que entra. Eso es lo que me da miedo a mí. Gente, hay algunos bueno, la mayoría no, pero algunos. Pero bueno, yo llevo mucho cuidado, a mí me da muchísimo miedo pillarlo entre medio de... Yo ya me he vuelto hipocondríaco perdido con esto del virus, se lo digo de verdad, ¿eh? Y ahí estamos. Pero bueno, vamos a ver si llega ya la dichosa segunda vacunación, porque al final en mi pauta de en mi grupo de edad de más de 60, que se suponía que eran los que más peligro teníamos, de ahí para arriba, y nos ponen esto a AstraZeneca, que ahora hay que esperarse 12 semanas nada menos, si es que mientras te la ponen te esperas 15 días después de la segunda dosis, y es que al final cuando te va a hacer efecto ya te tienen que poner otra vez la vacuna, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahí estamos con las series. Vamos a ver si vemos un poco de fútbol también con la Eurocopa. Y ahora estoy con la cocinera de Castamar, que no me está disgustando, no está mal. Además me gusta mucho porque es la época en que pongo en valor un poco las monedas que ya saben que me gusta coleccionar. Miren, les he preparado aquí la que he comprado esta semana en una subasta. A mí las que me gustan, o sea, yo mi colección la he centrado exclusivamente en los duros españoles de la monarquía española, que son las monedas de 8 reales. Ven aquí, pone 8R, esta es de Carlos IV, 1794, de plata, son siempre de plata, son grandes, muy grandes, pesan cerca de 27 gramos, y estas monedas de 8 reales de la monarquía española, Carlos tercero, bueno, y antes también, Carlos tercero, Carlos cuarto, Fernando séptimo, y antes, y algunos reyes antes, era como el dólar de la época. Esto circulaba por todos los lados y es muy frecuente ver monedas de este tipo, exactamente igual que estas, llenas de resellos chinos. Pues porque los comerciantes pagaban con estas monedas a los chinos que les vendían las materias primas, los chinos le metían un resello chino y valía también como moneda de curso legal por allí. Y en otros países hay resellos de todos los lados. O sea que esto era como el dólar de aquella época y me encanta. Y veo a la cocinera de Castamar, bueno, es un poquito antes que esta que tengo aquí. Esta sería más bien, yo creo que de Felipe V. Pero bueno, es una moneda
parecida, un pedacito de historia. Es que me encanta a mí estas cosas, me encanta. Perdonen que les dé la tabarra con ABA, con las monedas, pues sí es que, sí que son los hobbies, como ya estoy ya con este planteamiento nuevo que estoy dando a mi vida, pues bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Recomendarles nuestra sexta edición en INTEFI Escuela de Negocios del máster universitario con titulación de la Universidad Isabel I y patrocinado por Mafre Gestión Patrimonial, que nos ha ayudado mucho en este máster. Es el mejor que hemos hecho. Yo de verdad que estoy encantado, es una maravilla. Formación de mucho nivel, profesores de muchísimo nivel, que ha costado mucho, no económicamente, sino eh, no sé cómo decirlo, pues de tiempo, ¿no? Porque son personas muy ocupadas a las que cuesta un poquillo, pues traerlas, ¿no? Y han hecho un esfuerzo también. La edición va de maravilla, es muy buena. Se guarda el armazón de años anteriores. Yo explico, por ejemplo, todas mis estrategias a largo plazo, las que uso los vehículos de inversión, las particulares, todas, y el resto de profesores han aportado un montón de asignaturas nuevas donde es que se cubre absolutamente todo lo que hay en el mundo de la inversión, ya sea uno gestor en una gestora o ya sea uno un inversor particular que quiere saber manejar bien sus ahorros dentro del sentido común, la sensatez profesional del primer orden. Y es que todos los profesores, quitados los especialistas, como puede ser el de psicología, que es un neurólogo, es médico, pero la mayoría de todos los demás que estamos en temas financieros, todos absolutamente estamos llevando vehículos de inversión o carteras asesoradas grandes, en fin, que aquí no hemos admitido profesores que no estuvieran metidos hasta el trigémino en el manejo de cantidades importantes de dinero de los demás. El máster está muy bien, creo yo, este año. Creo que va a ser muy aprovechable. Y luego además, pues Zona Value, como saben ahora es el propietario de la escuela, pues ha decidido que va a poner un coach para cada alumno un año, además, para que pueda implementar pues todo lo que se aprenda en el máster, que es lo mejor. Que eso a lo mejor nosotros en las 5 ediciones anteriores adolecíamos de esto, teníamos menos medios, no podíamos hacer eso y los alumnos pues nos lo pedían, que eso es lo ideal, ¿no? Luego tener a alguien que te acompañe durante un buen periodo de tiempo. Así que de verdad que lo recomendamos, lo recomiendo personalmente. Y hay un descuento del 15% hasta el 30 de junio. Se puede hablar de aplazamientos. Si es usted residente en Latinoamérica, hable con nosotros también. Entendemos que el nivel de vida es diferente, bueno, hay que verlo, ¿no? Así que, bueno, pues hablen con nosotros, planteennos su caso. En INTEFI no atienden comerciales, le van a hablar gente que está también metida en el máster y bueno, pues se lo recomiendo. Y también, pues como siempre, recordar que si marcan gloversia.sicaf.com, pues tienen las dos SICAF que llevo yo personalmente a su disposición. También tienen la algorítmica, que aún no la hemos puesto aquí en la página, pero también se puede suscribir ya en los mismos chats. Saben que si pinchan aquí les sale un chat con el que pueden hablar con nosotros, teléfonos, correos, aquí sale de todo. La algorítmica ya está a disposición también. Va exclusivamente con algoritmos. Ya verán como esto en el largo plazo va a dar muy buenos resultados, creo. Y bueno, estoy casi seguro. Y bueno, pues también comentarles que mi proyecto de vida es el asesoramiento. Ya tras la operación corporativa y demás, pues hago otras cosas, pero sobre todo mi enfoque personal es asesoramiento. Estoy a su disposición si quieren que le lleve su propia SICAF, su propio fondo, asesorando, por supuesto. Es lo que nosotros en Gloversia estamos autorizados, asesorando. Si quieren que les asesoremos, pues ahí estamos, en su propio fondo, su propia SICAF. Estamos dispuestos a nuevos proyectos, encantados de hablar con quien sea. Trabajamos con entidades grandes y bancos, estamos encantados de hablar con quien sea.
Si hay gente que tiene problemas con las nuevas leyes de la SICAF, hay que recordar que nuestra Gloversia Multimercados Equilibrada SICAF cumple los requisitos de la nueva ley, tiene más de 100 personas con más de 2.500 euros y muchas más también. Y además es traspasable fiscalmente, que hay muy pocas en España que lo sean. Podemos hablar, si su SICAF tiene que desaparecer, pues a lo mejor le interesa fusionarse con la nuestra y llegar a un acuerdo y ya no tiene que desaparecer. Bueno, podemos hablar de cualquier cosa y también creamos vehículos de inversión y entidades reguladas como IAFIS y demás. Es otra de nuestras especialidades y por supuesto también somos muy activos en negocios inmobiliarios, así que a su disposición. Este es mi nuevo proyecto de vida. Bueno, pues si les parece vamos a empezar ya con el análisis tras estos preámbulos que hacemos todas las semanas. Y vamos a empezar con las 4 claves de la semana. Luego cuando terminemos con las claves de la semana hablaremos del sistema sencillo que seguimos. Y lo que vamos a hacer a partir de esta semana es que, porque hay mucha gente que me pregunta, pero esto es que solo lo dices para el SP500. A ver, solo lo decía para el SP500 para poner un ejemplo y que se entendiera cómo se puede funcionar con un sistema sencillo sin complicarse nada la vida. Y en el largo plazo va a funcionar muy bien, van a pillar todas las grandes tendencias y a la larga van a acabar en positivo. Lo que intentaba demostrar es que no hace falta complicarse la vida. Pero mucha gente me dice, pero ¿se puede usar en más cosas? Claro, a partir de esta semana vamos a ver el sistema aplicado en muchos más activos. Tampoco nos cuesta tanto tiempo y nos sirve un poco pues, para que se vea cómo se pueden pillar tendencias por todos los sitios. Y además con la ventaja de que yo en bolsa jamás abro cortos, ya lo saben, por su asimetría, pero en otros productos sí que podemos abrir cortos, con lo cual pues podemos trabajar más. Así que luego después de las 4 claves empezaremos con esto. Bien, pues bueno, vamos allá. Recuerden que estamos en un nuevo formato desde hace varias semanas. Lo hacemos más en formato podcast, dentro de lo que cabe, porque hay mucha gente que nos escucha en el coche, trabajando. Algunos me cuentan que mientras cocinan el fin de semana, que les gusta, ya que no pueden entre semana, pues cocinar y se lo ponen ahí y están escuchando, en fin, en todo sitio de circunstancias, en todo orden de circunstancias, ¿no? Así que lo hago un poquito más en formato podcast para que todo el mundo lo pueda oír y primero hablamos de las 4 claves de la semana y luego ya entramos en varios. Bien, primera clave de la semana, sin ningún género de duda y sin ningún género creo, ya saben que normalmente no me mojo mucho, pero esta vez sí, sin ningún género de duda creo. Hombre, siempre tienes dudas, el mercado es muy difícil y nunca se sabe, ¿no? Pero yo diría que la reunión de la Reserva Federal de esta semana no lo parecía, pero al final ha sido una reunión histórica. Y además con el problema de que mucho me temo que ha sido una reunión que ha certificado el final de la tendencia alcista en las bolsas, al menos a medio plazo. Tengo dudas a corto plazo, bueno, de momento ayer batacazo, tengo dudas a corto plazo, pero creo que a medio plazo acabamos de asistir a una reunión que ha certificado el final de la tendencia alcista de las bolsas. Mucho me temo, ¿eh? Mucho me temo. Yo sé que soy más pesado que matar un cerdo a besos, ya lo sé, pero me parece necesario. ¿Otra vez el gráfico este? Pues sí, otra vez. Miren, ya estamos. Esta vez va a ser diferente. Todo el mundo me lo dice. He visto 14.000 análisis. Es que esta vez va a ser diferente. Estás equivocado. No se va a acabar la tendencia alcista porque esta vez va a ser diferente. Es que esta vez la Reserva Federal lo va a hacer con mucho cuidado. ¿Qué va? ¿A subir los tipos de interés con guantes? ¿O va a hacer el tapering con la nariz tapada? No va a ser diferente. Siempre es igual. Pero por favor, seamos conscientes. Pero ustedes saben la burbuja que nos hemos montado aquí. Pasa, claro, dices que esto está en burbuja y te pegan por todos los sitios. Pero, bueno, vamos vale, no es una burbuja. Si es una burbuja en las criptos, si es una burbuja en Tesla, si es una burbuja en las memes, si es una burbuja en mil cosas. Y en esto solo está sobrevalorado. ¿Vale así? Pero es que no cambia, no va a cambiar el resultado final de la ecuación. Cada vez que la Reserva Federal ha cerrado el grifo, con cuidado o sin cuidado, el mercado se ha parado.
Y estoy hablando, perdón, mi voz ya saben que no es la que era. Estoy hablando del medio plazo. Vuelvo a repetir, no he dicho que la tendencia alcista se haya terminado a corto plazo, no estoy seguro. Posiblemente no. Estoy hablando del medio plazo. Este tipo de cosas llevan su tiempo. Entre otras cosas, porque una cosa es anunciar el tapering, otra cosa es anunciar la subida de tipos de interés y por mucha capacidad de descuento que tenga la bolsa, hasta que la matemática financiera no hace su efecto, es decir, hasta que de verdad no están bajando las compras o anulándolas y hasta que de verdad no se suben los tipos de interés, sobre todo hasta que no empiezan a, a frenar las compras, la bolsa no reacciona. Por eso digo de que a corto plazo yo no estoy tan seguro de que esto haya terminado. Sí creo que vamos a tener un verano caliente, pero por ejemplo tengo mis dudas. A lo mejor hasta julio, hasta mediados de julio, desde finales de este mes, a lo mejor hasta mediados de julio podríamos tener otro tirón. Yo no lo descartaría. Ahora veremos por qué. Pero a medio plazo, insisto, a medio plazo, es decir, cuando ya el tapering esté ahí, siempre que la liquidez se ha cortado, y la liquidez se corta no cuando se dan los avisos, la liquidez se corta cuando se corta, cuando de verdad están poniendo en práctica los tapering. El mercado se ha caído, se corta la liquidez y el mercado se da un batacazo que casi lo recogen con cucharilla. No se corta la liquidez, aunque no se baja, pero se corta y el mercado se mete en lateral. Casi 2 años. Es que esto es lo que hay. Se corta la liquidez. Aquí ya saben, la famosa rabieta de los bonos 2013 y tal y cual. Sí, va, no sé qué, no sé cuántas. Pero la liquidez solo se cortó a partir de mediados del 14. Por eso digo que a corto plazo puede seguir subiendo. No lo sé lo que va a hacer, no lo sé. Pero como poder puede. En base a este parámetro. Pero cuando de verdad se cortó la liquidez, cuando de verdad estaba el tapering en marcha y cuando de verdad la liquidez empezó a bajar, la bolsa se metió en lateral el 14, el 15 y hasta mediados del 16, señores. Es que esto es lo que hay. Y aquí se empieza a parar la liquidez y la bolsa se para. Y aquí se corta la liquidez y la bolsa da un tirón final. Por eso digo de que a corto plazo vaya usted a saber, pero luego se acabó lo que se daba. Entonces, bueno, vamos a tener aquí la liquidez. No crece, es que simplemente con que no crezca, ya al mercado le pones un torpedo. Aquí deja de crecer e inmediatamente se pone en zona de turbulencia. Sube, sube. Se corta, se vuelve a caer. Es que es lo que hay. Es lo que hay. Esto es el crash del COVID. Esto no se puede comparar. Esto no tiene nada que ver con la liquidez. Pero insisto, estoy hablando a medio plazo. En el corto plazo, como se puede ver, este parámetro es demasiado inexacto y hay mucha liquidez en el sistema. Hay que recordar que los repos inversos están en niveles ya de 700.000 millones de dólares al día. Al día. Eso muestra que el sistema está con un exceso de liquidez, pero absolutamente demencial. También hay exceso de liquidez porque los bancos, en lugar de aplicar el dinero que les llueve de todos los sitios en poner en marcha la economía, lo que están haciendo es guardárselo en reserva, guardárselo ahí en liquidez. Otra que tal, los bancos no son agentes eficientes de transmisión de las políticas de los bancos centrales. Me digan lo que me digan los bancos centrales. No lo son. ¿Qué hace ese dinero ahí guardado en liquidez? Eso no deberían estar prestándolo, no deberían estar invirtiéndolo por ahí. Pues no, está todo en liquidez. Ahí lo tienen los bancos. Y eso aquí es igual. En mayor o menor medida, pero es igual. Y todo eso distorsiona las M's, la M2, todas estas cosas se distorsionan, las variables macro que miden cosas parecidas se distorsionan por ese exceso de dinero que hay en liquidez. Bueno, pues esta es mi teoría. Se corta la liquidez y habrá problemas. Pero cuando se corte la liquidez, de momento no se ha terminado de cortar aún. ¿Vale? Por eso digo lo que digo. Bien, en esta reunión de la Reserva Federal, como digo, es como si se hubiera abierto la caja de Pandora. Y cuando lo malo es que todo lo que salió de la caja de Pandora luego no había manera de meterlo dentro otra vez.
Powell tuvo una intervención muy desafortunada. Yo creo, vamos, que Powell no es que sea un mal presidente, eso yo no soy quien para decir eso tampoco, no soy nadie para juzgar eso, pero como comunicador, pues permítanme el comentario de que no es el mejor del mundo. Yellen tampoco lo era. Yellen era muy parecida a Powell en ese aspecto, ¿no? Tenía un... Y sigue siendo, ahora han puesto de secretaria del Tesoro y a la hora de la comunicación falla mucho, ya ha montado ya varios líos. Y a Powell le pasa exactamente lo mismo. Había gente antes que ellos, como Grispan, como Bernanke, que sí que sabían manejar el tema de la comunicación, pero el tono plano con el que sale Powell suelta las frases sin muchos matices, la gente se asusta cuando habla. Normalmente tiende a asustar a todo el mundo. Muy pocas veces Powell tiene una intervención y tranquiliza al mercado. Entonces ya fue una reunión conflictiva, el acta ya iba con algunas sorpresas que al mercado no le gustó, pero Powell lo terminó de asustar y bien. Entonces, bueno, pues Powell en la rueda de prensa dijo que a partir de ahora sí que puede hablar del tapering, una frase innecesaria por completo, francamente, era innecesaria por completo porque en el comunicado de la Reserva Federal no se había nombrado el tema, pero él le dio por sacarla. Que claro, que bueno, que si las cosas siguen como siguen, pues que es legítimo que se abra el debate del tapering. Pues, chico, ya es que lo acabas de soltar, luego lo intento arreglar. Pero ya no lo supo hacer. Bueno, entonces el mercado está absolutamente convencido de que seguramente en agosto, en la reunión de Jackson Hole, y no se puede descartar que antes, se abra ya claramente el tema y se diga que el tapering empezará a primeros del año que viene. Y ahí empezarán los problemas graves, porque se cortará la liquidez. Se cortará la liquidez. Segundo problema, pues que salieron con las historias del diagrama de puntos este famoso. Esto, el diagrama de puntos, es una equivocación de la Reserva Federal. Eso no se tendría que estar publicando. No soy el único que lo dice. Hay varios analistas en Estados Unidos que opinan igual que yo, que ese tipo de cosas no se deberían publicar porque lo único que hacen es liar a la gente. En el diagrama de puntos ese lo que se veía era que 7 de los 18 consejeros creían que había que subir los tipos de interés el año que viene. ¿Y qué? Pero no son la mayoría. Entonces, claro, asustas. Hay estudios que han visto, en función de los diagramas esos de puntos que hacen, el grado de acierto de lo que pasó luego con la política monetaria de la Reserva Federal y el resultado es lamentable. No pega ni una. Entonces, el propio Powell tuvo que salir a la palestra y decir que no le hagan tanto caso a los diagramas de puntos, que no es esa su función. Ahí sí que acertó en ese comentario, pero el mercado ya estaba bastante asustado. Y hubo otra cosa, además de los diagramas de puntos, que también puso los pelos de punta a los operadores. ¿Qué es esto de aquí? Esto lo comenté cuando analicé el comunicado de la Reserva Federal. Para los que lo están viendo en formato postcard se lo describo, es una especie también de diagrama, de gráficos en los cuales eh, publican, publican lo que opinan los 18 consejeros. Son 18, 7 díscolos y 11 que lo tienen claro, en cuanto a las proyecciones siguientes. Proyección de cuál es el grado de incertidumbre que ven en la inflación del PCE, que ya saben que es su indicador favorito. Proyección de cómo es el grado de incertidumbre que ven sobre el PCE subyacente. Proyección sobre los riesgos que ven en la inflación del PCE y los riesgos que ven sobre la inflación del PCE subyacente. La primera cosa que quería llamarles la atención es que, si se fijan, cuando ellos hacen proyecciones sobre lo que piensan de la inflación, hablan del PCE, no del IPC.
Estamos obsesionados con lo que está marcando el IPC, pero es que la Reserva Federal no le hace caso al IPC. Como ven aquí, o los que lo están en podcast se lo digo, solo habla del PCE. También habla del IPC luego por ahí, pero a lo que más importancia le dan es a esto, al PCE. Bueno, creo que no es muy tranquilizador precisamente. Aquí lo que se ve es un histograma tremendo en el cual los 18 consejeros, los 18, sin ninguna excepción, opinan que hay un riesgo alto de incertidumbre sobre lo que va a pasar con el PCE próximamente. Los 18. La escala para los que están en podcast es lower, o sea, bajo, más o menos igual, alto. Los 18 dicen que alto. En marzo lo decían 16. Y respecto a lo que puede pasar con la inflación en general, pues 14 de los 18 opinan que puede ser mayor de lo esperado. Esto yo lo vi en pocos medios, pero me di cuenta que el mercado a esto le causó pavor. Bueno, a mí también. A mí me causó pavor ver que los 18 consejeros... Claro, es que esto es como si te dijeran, es que los 18 consejeros de la Reserva Federal que andan diciendo por ahí que la inflación es transitoria, señor mío, y luego vemos esto. ¿Cómo que la inflación va a ser transitoria? Y este fue el problema, sobre todo, de la reunión, y lo que a mí me parece más preocupante y que creo que es, porque luego los medios ponían, el mercado se ha asustado porque la subida de tipos está más cerca porque lo dice el diagrama de puntos. Me da a mí que no. Los medios últimamente no se esfuerzan mucho en el análisis, ¿eh? Madre mía, o sea, se dan unas explicaciones muy simplistas a las cosas. Esto hay que rebuscar un poco más. A mí me da la sensación que lo que pasó aquí fue que se asustó todo el mundo por la inflación. Yo me asusté por la inflación. Pero ahora les diré otra cosa que a lo mejor no es tan preocupante, pero a mí me asustó el tema de la inflación. Es decir, la Reserva Federal es que no dio ni una. Lo puso todo muy negro. ¿Cómo no se va a asustar el mercado? Hubo unas reacciones, la del dólar que ahora la veremos, madre mía, el subidón que se ha dado. Bueno, pues todas estas cosas, a todas estas cosas les abrió la puerta la Reserva Federal de repente. Claro, el mercado ha pasado a un escenario de ricitos de oro, de todo maravilloso, la inflación temporal, todo controlado, qué bien, jijiji, jajaja, a un escenario de madre mía que no sabemos ni dónde estamos. La Reserva Federal, con este tipo de cosas, que yo insisto, no sé si las deberían estar publicando, y los diagramas de puntos lo que nos acaba de decir es, no tengo ni pastelera idea de lo que va a pasar con la inflación. Eso es lo que nos acaban de decir. Y viendo a ese titubeante Powell, lleno de dudas y de contradicciones en los comentarios que hacía, pues ni les cuento. Y por si fuera poco, ayer aparece Bullard, que es un personaje muy peculiar dentro de la Reserva Federal, es el presidente de la Reserva Federal de San Luis. Yo me he metido mucho con él porque le he visto hablar como ayer, es decir, durísimo. Ayer lo que dijo es, nos ha sorprendido la inflación al alza a la Reserva Federal. ¿Ustedes imaginan en un mercado nervioso lo que supuso ese comentario? Ya lo que le faltaba ayer a Wall Street. No, que no nos extrañe el batacazo que se acabó dando. Nos ha sorprendido la inflación al alza. Hay que subir tipos de interés y hay que abrir ya el debate del tapering. Eso lo soltó ayer. El mercado, que ya estaba nerviosísimo, se dio el batacazo final. Yo he visto a Bullard decir eso, y cuando la bolsa ha bajado a raíz de esos comentarios un montón, decir a la semana justo todo lo contrario. Les doy mi palabra, ¿eh? Les doy mi palabra. Tiren de hemeroteca y verán. Este es este hombre, el consejero Veleta. Este va, porque por ejemplo, el Kaplan este siempre va palo, en plan duro, ¿no? Es como los del Bundesbank alemán. Pero Bullard no, Bullard va según le da. Según le da. Es muy sensible a la bolsa. Hay muchos consejeros muy sensibles a la bolsa. Bank of America dijo, el tapering durará mientras el SP500 no baje un 10%. Como baje, lo paran. Pues miren, como en muchas otras cosas, le doy yo la razón al Bank of America. Ya verán.
eso que dicen ellos de que no miran los mercados y de que ellos son independientes y no sé qué y todas estas cosas. Ya verán, vigilen al mercado de cerca, que verán que pronto paran el tapering como esto empieza a ponerse negro. Y este verano seguramente tendremos episodios de ponerse negra la cosa. Bueno, primera clave de la semana, reunión histórica de la Reserva Federal. Segunda clave de la semana, la inflación. Claro, ahora ya, después de decir la Reserva Federal que no tiene ni idea de cómo está la inflación y que ya no sabe si es temporal, pues ahora viene el gran debate. Y el mercado está intentando determinar si aún queda... Claro, si aún quedan restos de eso, porque lo que nos encontramos esta semana fue una sorprendente encuesta, a mí me sorprendió, de los grandes gestores que hace cada mes Bank of America Merrill Lynch, con unas teorías aquí que a mí me dejaron alucinado. Bueno, pues aquí tienen el paper y yo lo que alucino en colores es con este comentario que aquí, que el 72% de los grandes gestores decían que era transitoria. Ojo, que yo creo que sí es transitoria, ¿eh? Y que tienen razón. Pero con los datos que tienen, yo no sé si era para juzgar el grado de seguridad, un 72% nada menos, si eso era correcto, no sé. Pero bueno, el caso es que esto es lo que pensaban. Claro, imagínense el susto que se han dado. Aquí lo tienen. 72% de los grandes gestores, y estamos hablando que esta encuesta se hace sobre 200 y pico gestores que controlan más de 664.000 millones de dólares. Es decir, ellos son el mercado. 72% dijeron que la inflación era transitoria. Bueno, pues imagínense el susto que se han llevado. Volveremos sobre este paper luego en la sección de varios. ¿Vale? Pero antes vámonos a ir a este paper de Bank of America Securities, que han diseñado, que lo publicaron el jueves, han hecho un estudio, claro, como la clave es si es transitoria la inflación o no, pues lo que han creado es una especie de indicador que mide el posible grado de transitoriedad que tiene la inflación o no. Entonces, bueno, aquí lo explican para que tenga más inquietud científica para ver en qué se basa este indicador. Yo creo que no es necesario. Si ellos dicen que es un indicador efectivo para esto, pues no tengo yo por qué pegarle vueltas. Pero bueno, aquí lo explica, juegan con la inflación subyacente, con una serie de medias, y luego le restan una serie de estimaciones de las subyacentes del PCE, de las subyacentes del IPC. Bueno, lo tienen aquí explicado. Para que tenga inquietud científica, en todos estos párrafos paran el vídeo y lo pueden leer con tranquilidad. No me parece necesario que nos pongamos a explicar la metodología de cómo funciona esto. Bueno, pues más claro agua. Miren el reloj que han creado, aquí lo pone bien claro. Este es el indicador para medir cuál es el grado de transitoriedad de la inflación. Si es mayor que cero, significa inflación transitoria, es decir, de aquí para acá, inflación transitoria. Si es menor que cero, sería desinflación, que también puede servir transitoria. Y miren a dónde está, en 100. Es decir, que como ellos dicen, la inflación transitoria es significativamente elevada. No es que sea significativamente elevada, es que es el máximo de lo que da el indicador. Con lo cual da argumentos para que la inflación slowing pues se ralentice en el medio plazo. Y a mí me ha gustado mucho su argumentación. Llevaba mucho tiempo intentando encontrar un estudio que medio me convenciera de cuál puede ser la posibilidad real. Y me he subido al carro. Creo que la inflación es transitoria, pero atención al matiz. Este es el matiz, ¿eh? En el medio plazo. Vamos a pasar las canutas con la inflación en el corto plazo. Solo en el medio plazo se verá que es transitoria. Y vamos a explicar por qué. Esto sí que merece la pena que lo veamos.
Les ahorro todo este lío, cómo hacen los cálculos, como ven, son bastante... creo que se lo han currado bastante, aquí lo tienen todo explicado. Y todo esto me da igual. Yo confío en que el análisis es serio. Vamos a ver esto. Miren este gráfico. Esto es, la línea azul sería el PCE subyacente, que ya saben que interanual, que ya saben que es la medida favorita de la Reserva Federal. La línea azul sería el IPC subyacente interanual. Bueno, aproximadamente van más o menos a la par. Y la línea naranja sería la métrica de transitoriedad invertida, ¿eh? Está invertida. O sea, si es positivo está muy abajo, si es negativa está muy arriba. Bien, ¿qué nos dice esto? Que lo que han deducido ellos es que cuando sus indicadores, su métrica de transitoriedad se activa, en el plazo de 12 meses, la inflación se desactiva. Entonces, siempre que ha habido lecturas muy bajas, en ese plazo la inflación se desactiva. Y ahora mismo el indicador está marcando transitoriedad máxima. ¿De acuerdo? Bien, y vámonos a las conclusiones. Vámonos a las conclusiones, que el paper es un poco denso y no tenemos tiempo de pararnos tanto. Conclusiones. Se incrementa su sentimiento de estar confortables con la visión, perdone por la traducción un poco libre, pero es para que se entienda, con el punto de vista de que la inflación subyacente se moverá por encima de... cerrará más bien por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%, pero más o menos dentro de lo razonable. Consistente con esto, ellos lo que esperan es, esto es lo importante, después de un caliente 2021 con la PCE subyacente seguramente por encima del 3 interanual en el cuarto trimestre, y ojo con esto, y la subyacente del IPC por encima del 4% en el cuarto trimestre, es decir, que aunque los parámetros parecen indicar que la inflación es transitoria, provocada por efectos de base, provocada por partidas que distorsionan mucho, y en fin, una serie de fenómenos que han aparecido con esta pandemia espantosa que nos ha cambiado tanto las vidas, ¿verdad? Que es que si hubiéramos pensado, viendo una película de estas distópicas, que nos iba a pasar esto, no lo habríamos creído, ¿no? Y al final la realidad ha sido peor que todo lo que ha pasado, ¿no? Pero a partir, o sea, perdón, entonces, a raíz de todas estas cosas, no hay quien nos libre de seguir pasando lo que queda de año canutas, canutas. Van a seguir saliendo datos espeluznantes y ya veremos la capacidad de aguante psicológica que tiene el mercado, que vive muy a corto plazo siempre, ya veremos la que tiene. Por eso digo que a mí me parece que vamos a tener un verano muy caliente, porque el mercado va a llegar a la conclusión de que no es transitoria y francamente, como les estoy intentando demostrar con todo esto, sí que parece que lo sea. Pero ya veremos si el mercado consigue resistir la presión de que el IPC y el PCE de junio van a ser también duros, y el de julio y el de agosto, pues ya veremos eso cómo se come, ¿no? Cuando vean que se sigue moviendo la inflación al doble del objetivo de la Reserva Federal. Pero en base a todas estas cosas, lo que piensan ellos, y a mí me han convencido bastante, es que, como ven, nosotros esperamos que se enfríe la inflación interanual hasta el 2,1% interanual y hasta el 2,5% interanual, se refiere al PCE y al IPC, en el cuarto trimestre del 2022. Pero queda mucho para el cuarto trimestre del 2022, ¿eh? Queda un año y medio. Y las vamos a pasar canutas por el camino. Entonces, ¿tenemos que decir que la inflación es transitoria? Sí, porque que la inflación termine posiblemente termine, esto es lo que dice también la Reserva Federal, ¿eh? La Reserva Federal ya en esta reunión ha dicho
que espeluznante este año, pero que el año que viene, a finales del año que viene, se enfría. A mí me parecía que eran previsiones a muy largo plazo y un poco peligrosas, que me da la sensación que era como si el hombre del tiempo intentara acertar el tiempo dentro de 6 meses. Pero bueno, no solo con este estudio, sino por otros muchos estudios, y teniendo en cuenta que yo estoy bastante convencido de que el crecimiento va a ser menor de lo que se cree y que la propia inflación va a frenar el crecimiento y otra serie de cosas, no sé, me da la sensación que este escenario tiene más posibilidades. No puedo decirlo al 100%, digamos que estoy convencido en un 65-70% de posibilidades, pero le dejo un margen de un 30-35% de posibilidades de que no sea así. Entonces, ¿podemos decir en base a este convencimiento de que la inflación es transitoria? Sí, porque al final va a ser solo un año y pico duro, y luego se va a enfriar. No estamos en los años 70, tampoco hay previsiones de cifras del 10% y del 8% y de cosas así. Si viéramos una cifra así, desde luego que todo este estudio queda anulado, lo que tenemos que hacer es seguir corriendo e irnos muy lejos. Entonces, sí que puede ser que la inflación sea transitoria, con estas métricas que han diseñado en Bank of America puede ser, pero se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Lo dice aquí. El elevado nivel de subyacente este año está creando ya la posibilidad de que las bases, al revés de lo que es ahora, que las bases anteriores eran muy bajas, y entonces como se compara con bases muy bajas, esté dando mucho miedo a la inflación, a partir de marzo del 2022 el efecto base será al revés. Como vamos a partir de niveles muy altos, la inflación empezará a bajar muy rápidamente. A partir de marzo, pero estamos en junio, ¿eh? Estamos en junio. Bueno, eh, también esperan que haya una bajada más fuerte en el tiempo, además de por la propia métrica que ellos han diseñado. Bueno, pues clave número 2 de la semana, la inflación. Clave número 3 de la semana, el vencimiento de derivados. ¿Será que no lo advertimos veces? Esta vez sí que estaba muy advertido esto. ¿Recuerdan cuando les decía, ojo, no solo es que en cuanto pase el vencimiento de derivados lo normal es que tengamos problemas, sino que el viernes del vencimiento de derivados ya se tiene problemas? Lo pusimos aquí en la web, yo les recomiendo que no se conformen con ver los vídeos solo, hay mucha gente que solo ve los vídeos, pero yo creo que pueden encontrar también bastante valor leyendo la web toda la semana, porque es una forma de mantenerse al día. Lo explicamos aquí en este artículo que puse el día 16, o sea, el miércoles, advirtiendo ya que el viernes, ojito al parche. Bueno, pues lo que ha pasado es lo que tenía que pasar. Como ven, lo que poníamos en este artículo era un estudio de la casa alemana de pautas estacionales Seasonax, que es muy buena, tiene un servicio muy bueno. Yo he estado suscrito a temporadas, es de pago y está muy bien, está francamente bien. Ellos lo que estudiaron es desde el año 2006 hasta la fecha todos los vencimientos trimestrales de derivados, y se dieron cuenta que, a pesar de que todos pensamos que los problemas vienen la semana posterior al vencimiento de derivados, y es verdad, como podemos ver, la semana posterior al vencimiento de derivados nunca se sube, en promedio. Pero ellos se dieron cuenta de que ya el viernes de vencimiento había bajadas importantes, que es este día que va desde aquí hasta la línea roja, que es el vencimiento ya, día cero. El mismo día del vencimiento hay bajadas fuertes. Bueno, pues que no nos sorprenda ni lo más mínimo. Y bueno, ya presentamos también un porrón de pautas estacionales, no se las voy a volver a repetir para no ser pesado, donde poníamos que en cuanto pasa el vencimiento el mercado se debilita. No nos sorprenda esto ni lo más mínimo, ¿eh? Pero es que lo que sí que sorprendió fue que fuera tan bestial el efecto post-vencimiento. ¿Por qué el viernes de vencimiento es tan problemático? Porque los vencimientos son antes del cierre. Porque los vencimientos europeos más gordos son a las 12, el futuro del Eurostoxx, que como tiene valores prestados del resto de índices, cuando el futuro del Eurostoxx trastabilla, se lleva todos los índices detrás. Y luego, el vencimiento más importante, que esto mucha gente no lo sabe, el vencimiento más importante de derivados en Estados Unidos, los minis, por ejemplo, vencen todos antes del cierre. Vencen antes de la apertura.
Justo en el momento en que abre, ahí vence el vencimiento. Y gran cantidad de opciones, no todas. Hay muchas otras opciones que vencen, algunos futuros, que vencen al cierre. Pero una parte muy importante vence antes de la apertura. Entonces, ¿qué pasa? Que ya a media mañana Europa ya está recibiendo el castigo de que ha pasado el vencimiento de derivados y Estados Unidos, en cuanto abre el contado, ya está sufriendo el castigo de que ha pasado una buena parte del vencimiento de derivados. Eso es lo que genera la pauta que acaban de ver, que hace que el día del vencimiento sea negativo también. Con lo cual, pues no ha pasado nada de especial. Pero no sé, ¿eh? Esto se pasó un poquito. Miren, por ejemplo, el futuro del Eurostox. Vamos a ponerlo en gráfico de 5 minutos. Madre mía, en cuanto pasa el vencimiento de derivados, la que le metieron. Un poco exagerada. Es que le metieron una castaña. Le metieron una castaña del 1,7%, 1,8%, 1,87%. Yo esto no me lo esperaba. Esperaba debilidad tras el vencimiento, como suele ser habitual, pero una Europa que presuntamente estaba fuerte, pues menuda sorpresa con Europa. Menos mal que aún no me había yo volcado con Europa, que tenía la idea de después del vencimiento rebajar un poco. Yo la cartera de renta variable la tengo bastante escasa, visto el panorama y lo peligroso que está todo. Pero dentro de que es escasa, iba a quitar un poco en Estados Unidos y poner un poco en Europa. Pero lo que va, que yo cuando vi esto digo, adiós, es muy buena. Si estos están igual de débiles que los demás, menudo palo que le metieron cuando pasó el vencimiento de derivados. Claro, algo parecido pues en Estados Unidos. Llega el vencimiento que se da en la apertura y las 3 ya le estaban dando desde antes porque se había contagiado del palo que estaban metiendo en Europa. No, todo esto ya no lo veíamos venir, ya lo sabíamos. McElligott lo advirtió, acertó para variar, para no perder la costumbre. McElligott ha advertido un fuerte incremento de la volatilidad ya desde la apertura de ayer y volvió a acertar otra vez. Y lógicamente el mercado ahora, Goldman dijo que había sido el vencimiento más grande de la historia en cuanto a derivados sobre valores individuales. Ahora el mercado necesita reconstruirlo todo, o sea que el vencimiento de derivados tiene una importancia extrema. Y yo alucino viendo ayer crónicas de grandes firmas que le echaban la culpa a los comentarios de Bullard nada más. Pero hombre, ¿y esto qué? Si esto ha sido más importante que lo otro. McElligott ya lo dijo de Nomura. Es más importante el vencimiento de derivados que lo de la Reserva Federal. Y ahí lo tenemos la prueba. Entonces, con este tipo de cosas hay que llevar siempre cuidado y hay que tener claro cuáles son las pautas de movimiento y tal, sobre todo para los que se muevan a corto plazo, porque todo esto mueve muchísimo mercado. Así que ahora, pues ya desde la semana que viene, vencimiento liquidado y volver a empezar. Cuarta clave de la semana, la brutal reacción y la extraña reacción la brutal reacción de algunos y la extraña reacción de otros. A ver, las bolsas se asustaron endiabladamente por lo de la Reserva Federal, pero no se vio el palo hasta que no estaba ya el vencimiento liquidado. Se vio pues ayer, en cuanto terminó el vencimiento, ya ven que bajadas. Pero aguantaron un poco, pero también se asustaron. Los bonos, pues ya ven, miren, los bonos que eran los principales perjudicados por el inicio del tapering y por todo, pues desde que habló la Reserva Federal, el primer día sí que hubo un palo de aquí no te espero. La Reserva Federal fue el miércoles, miren qué reacción. Los bonos entraron en pánico, se metieron un batacazo de órdago, pero en cuanto se pasó la polvareda de todo este susto, los bonos han estado remontando, este es el gráfico de una hora, de forma misteriosa. Bueno, no tan misteriosa para nosotros, ¿verdad? Porque ya hemos comentado en muchas ocasiones que los bonos se están moviendo por otros factores que no tienen que ver con los miedos o los no miedos a la inflación. En primer lugar, se mueven, como ya comentamos, porque los grandes fondos de pensiones que han llegado, ya lo explicamos en el vídeo de la semana pasada, les remito a ese vídeo que ahí lo explicamos muy detenidamente. Los grandes fondos de pensiones han llegado al 100% de financiación, cosa que no conseguían desde el 2008, es decir, ahora es la primera vez desde el 2008 que pueden atender todos los futuros pagos que tienen que hacer por las pensiones
y automáticamente, conforme hay más fondos que consiguen ese 100% de financiación, rotan fuertemente, y estamos hablando de más de 2 billones de dólares que hay en rotación, sale de bolsa y se mete en bonos. Porque no se pueden arriesgar a seguir en activos tan arriesgados ahora que la cosa han conseguido que esté cuadrada. En segundo lugar, porque el mercado de liquidez tiene un exceso de liquidez enorme y hay muchos bancos que están comprando bonos por temas de coeficientes y demás y otras películas. Además, como se han cansado de advertir los expertos, llevamos 2 meses en los cuales las compras de la Reserva Federal han sido superiores a las emisiones de nueva deuda que hacían. Con lo cual, esto tenía un efecto positivo en los mercados. A partir de próximas fechas ya no va a ser así este factor. Y bueno, ya solo con esto ya se ha explicado bastante la cosa. Le sigue entrando mucho dinero a los bonos, también actúan como valor refugio de algunos que no se fían. Entonces, digamos que han dejado de dar una información fiable de qué piensa el mercado al respecto de la inflación. Eso sí, ayer se vio una cosa curiosa que hay que destacar. Miren esto. ¿Esto qué es? Este Carpathos nos pone aquí unas cosas más raras que yo no sé ni lo que es esto. Esto es el grado de aplanamiento de curvas de tipos de interés semanal en Estados Unidos. Lo digo de cabeza, pero me parece que está calculado con las curvas de 5 y 30 años. Da igual, porque en todas las curvas se ha visto el mismo efecto. Esto significa que durante esta semana se han aplanado las curvas de tipos. O sea, las curvas de tipos normalmente son ascendentes, es decir, por un bono de 2 años te pagan menos, ¿no? Lógicamente, por un bono de 5 años te pagan más, por un bono de 10 años te pagan más que por 5, por un bono de 30 años. Entonces hay unos spread entre las diferentes curvas de tipos. Cuando hay una recesión se invierte y entonces te pagan más por un bono a 2 años que por un bono a 30 años. Ya hemos explicado muchas veces eso por qué pasa y demás. Bueno, pues esta semana hemos tenido una reducción de esos spread que hay entre conforme va subiendo el vencimiento, la más fuerte desde el año 2011. A ver, estamos muy lejos de que ese aplanamiento de las curvas de tipos marque en recesión y nada de todo eso. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que como mínimo no me reconocerán que no es llamativo que se hayan aplanado tanto las curvas de tipos. ¿Y qué significa que se aplanen las curvas de tipos para... Normalmente, ¿qué significado tiene eso macroeconómico? Pues normalmente esto lo hacen cuando no se fían de la economía, del crecimiento económico. ¿Puede ser que los bonos nos estén mandando el mensaje de que empiezan a tener claro que Hartnett tiene razón y que puede venir esta inflación y que esta inflación tan alta va a jorobar a un crecimiento que ya de por sí tampoco está siendo tan maravilloso como nos pensábamos? Porque durante la semana han habido 1000 datos macro, una forma de hablar, un montón de datos macro, y regularmente siempre pasa lo mismo. Dato macro en Estados Unidos relacionado con el crecimiento y en Europa igual, sale malo. Dato macro relacionado con la inflación sale más alto de lo esperado. Así hemos estado toda la semana de principio a fin. Los únicos datos que siempre están con optimismo tremendo son los PMIs. Pero no olvidemos una cosa, los PMIs no son un dato real, son una encuesta. Que sí, que tiene mucha correlación con la economía tradicionalmente, pero es una encuesta, no es un dato real. El dato real es el paro semanal, el paro mensual, la producción industrial, los precios de producción. Esos son datos reales. Y esos todos salen peor de lo esperado cuando estamos hablando de crecimiento y salen más altos de lo esperado cuando estamos hablando de inflación. Entonces, reacción poco para el mercado que le ha sorprendido, para nosotros no tanto. Pero el que sí ha tenido una reacción brutal ha sido el dólar. Tremendo. Miren, el dólar index, aquí no se ve porque este es el gráfico del euro contra el dólar index estaba muy sobrevendido. Tenía el mayor número de cortos desde hacía muchos años. Entonces, toda esta serie de asuntos que es muy discutible que signifiquen que el dólar tenga que subir, normalmente se asocia que si hay más tensiones en los tipos de interés y hay más posibilidad de que suban, eso es bueno para el dólar
y si es al revés es malo para el dólar o para cualquier divisa. Eso es lo sencillo. Pero aquí no es tan sencillo, porque hay un factor que no se está teniendo en cuenta, y es el factor de que esta economía está con la inflación más alta de lo que debe. Y en el momento en que tú estás con la inflación más alta de lo que debes, eso de que tu divisa tiene que subir ya es muy discutible. Pero ya ahora lo vamos a ver. Pero yo creo que aquí lo que ha pasado es que el dólar index estaba, como digo, muy sobrevendido, con demasiados cortos y en una zona de soportes que no tocaba desde hacía muchos años, y ha tenido la excusa perfecta con todo esto para provocar un masivo cierre de cortos. Entonces dudo mucho que estemos viendo una compra real de dólares. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de bancos de inversión que han dicho que ya eran alcistas hasta el miércoles en el euro contra el dólar, ahora son bajistas. Yo no lo creo, yo creo que hay que tener un poco de prudencia y esperar que se asiente el polvo después de todas estas explosiones, a ver cómo termina el tema. Porque a mí me parece que lo que hemos visto es un cierre de cortos y nada más. Que ahora, una vez que ya se acabe el cierre de cortos, sí que empieza a entrarle dinero al dólar, vale, pues entonces cambiamos de opinión. Pero es un poco pronto para cambiar de opinión. ¿Por qué una divisa de un país que tiene inflación no está tan claro que tenga que subir? Pues hombre, primero porque esa economía no va bien. Estamos hablando de que por fundamentales, si tomamos las balanzas de ambos países, si tomamos los flujos entre ambos países, ahora mismo el euro está infravalorado contra el dólar. Va en serio, ¿eh? Segundo tema, ¿no les parece a ustedes que si estamos en un país donde los tipos, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos analistas, donde los tipos donde la inflación no para de subir, como es el caso de Estados Unidos, muy por encima de lo que sube la inflación, por ejemplo, en las otras dos grandes áreas comparables, pongamos eurozona y Japón? Si su inflación es muchísimo más alta que la de esas dos áreas, pero sus tipos de interés no suben, porque no suben. La Reserva Federal los tiene aún, y no los va a subir hasta dentro de un par de años, seguramente. ¿No les parece que los tipos de interés reales de Estados Unidos lo que están es bajando sin parar en comparación con los de la zona euro y Japón? No sé si me explico. Los tipos reales son los tipos deflactados, teniendo en cuenta la inflación. Al final, si tenemos en cuenta la inflación, los tipos de interés en Estados Unidos están bajando sin parar comparado con los tipos de Europa y de Japón. ¿Eso es alcista para el dólar? Será al revés, más bien es bajista. Bueno, y como esto podría estar aquí media hora contándole otras circunstancias macroeconómicas que dicen que con un país en inflación como este, más bien la divisa lo que suele hacer es bajar en lugar de subir. Con lo cual, pues tenemos nuestras dudas. En general, la comunidad de analistas, aunque muchos bancos de inversión han tenido la fogoná, como dicen en mi tierra valenciana, la fogoná de inmediatamente bajar previsiones, a mí me da la sensación de que la división entre la comunidad de analistas a este respecto, de si el dólar ha cambiado de tendencia o no, hay mucha división. Eso sí, es que estaba muy sobrevendido, mucho. Vamos a esperar, como digo, que se siente el polvo, pues para ver. Pues sí que puede ser que el rebote sea amplio, no lo sé, pero cambio definitivo de tendencia, pues no lo sé, tengo bastantes dudas. Y también los que han sido protagonistas de la semana, ya con esto termino las cuatro claves y ya pasamos a varios, pues sin ningún género de duda, las materias primas, que les han metido una estacada, una estocada que diga impresionante. Este es el ETF con cesta de materias primas que seguimos y como ven le han metido un meneo de mucho cuidado. La bajada ha sido muy fuerte, causada por esa subida del dólar. La correlación entre estos productos cotizan en dólares y cuando el dólar sube se tienen que ajustar a la baja. El dólar ha subido tanto que les ha asustado. Además hay que tener en cuenta que China durante la semana ha culpado a los malvados especuladores, como hace siempre, de todo, y ha dicho que iba a liberar sus reservas estratégicas de aluminio, de zinc, de cobre, y esto ha asustado a los metales. Entonces, entre unas cosas y otras, pues ha habido aquí una bajada muy fuerte de las materias primas y en el oro ni les cuento. Lo del oro ha sido tremendo. Se metió un 5% de caída después del comunicado de la Reserva Federal y bueno, pues se ha ido al garete toda la subida, ha perdido la media de 200
Y por FIBO me parece a mí que tampoco tiene ya muy buena pinta. A ver, un momento. Está en el 61,8. Ya si se baja mucho más de donde está, ya... Es que ese retroceso es vital, ¿eh? Los operadores... Hay muchos operadores que estarán contando, esto es una onda 1 de recuperación, esto es la 2 y ahora viene la 3. Pero es que la mayoría de operadores, cuando pierde el 61,8% claramente, ya no intentan buscar la 3. Lo cual no quiere decir que no pueda producirse, ¿eh? Técnicamente hablando, esto puede ser una 2 y mientras no pierda el mínimo, podría venir la 3 a continuación. Pero en la práctica, y yo tengo esa costumbre también, eso lo explico en el máster muy detenidamente, no paro los conteos en cuanto me baja del 61,8% con claridad. De momento no lo ha perdido con claridad. Ya no lo considero fiable el empezar a buscar una 3 que como saben es la más larga y como mínimo tiene una extensión igual como mínimo a la 1, que sería esta de aquí a aquí. Bueno, pues es un poco lo que ha habido. La reacción ha sido tremenda, furibunda. También ha pillado por sorpresa a los operadores. Y con esto pues cerramos las 4 claves de la semana y pasamos a cosas varias. En la semana el SP500 ha terminado bajando un 1,91%. Prácticamente toda la bajada fue la de ayer. El Dow Jones lo ha pasado mal con una caída del 3,45 y el Nasdaq en cambio y sorprendentemente solo ha bajado un 0,28% porque le entró mucho dinero de repente después de lo que dijo la Reserva Federal. Si recuerdan ustedes, McElligott ya nos advirtió, lo puse en un artículo en portada, que el trade de reflación lo iba a pasar fatal. Y acertó, porque el trade de reflación es largo en materias primas, corto de bonos y largo en cíclicos, corto de Nasdaq, largo de bancos, corto de utilities, y ha salido todo al revés, absolutamente al revés. Y ha habido además mucha entrada de dinero en la tecnología. Yo ahora les podría contar 2 o 3 cuentos chinos intentando explicar por qué ha subido la tecnología después del comunicado de la Reserva Federal. Y he visto muchas teorías en los medios, pero como intento ser lo más honesto que puedo en el análisis, he de decirles que no tengo ni la menor idea de por qué ha subido la tecnología, ni creo que nadie la tenga. Ha sido un movimiento muy sorprendente el que la tecnología se haya mantenido bastante al margen de este terremoto que ha provocado la Reserva Federal. Y las teorías que hay al uso, como no me convencen, no se las voy a decir porque no creo que tengan visos de realidad. Cosas del mercado. No todo se puede explicar. La tecnología de repente pues ha vuelto a reactivarse. Pero qué bueno es McElligott cada vez que hizo una cosa que se cumple y como advirtió de que el trade de reflación podría tener bastantes problemas en estos días. Pues ahí lo tenemos, lo ha vuelto a acertar. Ojo, a partir de ahora con un factor y es que dentro de unos días, ya en la semana que viene, empezará lentamente a activarse el blackout de recompras. Es decir, ya saben que está prohibido las recompras de acciones propias desde unos días antes del inicio de la temporada de publicación de resultados hasta 3 días después de que cada compañía dé los resultados. Bueno, pues ya estamos en ese periodo. Nos acercamos a la temporada de publicación de resultados del segundo trimestre y empiezan ya las prohibiciones de recompras a partir de la semana que viene. Es decir, que vamos a dejar de contar con ese factor positivo que teníamos hasta ahora. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si les parece, vamos a terminar con el paper que habíamos visto de lo que opinan los gestores. Es que es muy importante que lo sepamos porque, como digo, lo ponen ellos aquí en el paper, es que los panelistas son 224 gestores que manejan 667.000 millones de dólares. Casi nada. Recuerden, yo en esto he visto a cada político meter la pata aquí hasta el corvejón con esto, que los billones anglosajones son miles de millones nuestros. Esto es un follón siempre, pero en fin, son 667.000 millones. Los billones nuestros son trillones para ellos. Trillones. O sea que siempre que vean BN son billones anglosajones que hay que aplicarles
la regla de que 1 billón son 1.000 millones. 1 billón son 1.000 millones. Yo esto no sé si deberíamos unificarnos, porque es el jaleo padre, pero en fin, 1 billón nuestro sería para ellos 1 trillón, ¿vale? O sea que gente que maneja mucha pasta. Bueno, pues hay algunas cosas en las que nos tenemos que fijar. Ya hemos dicho esto de que el 72% creían que la inflación era temporal. Aquí vemos un sentimiento un poco demasiado positivo, pero no era esto lo que les quería mostrar. Vamos a ir a cosas más importantes. Esto tampoco. Esto tampoco me parece importante. Vamos al grano. Esto. Solo 2% de los inversores esperan un mercado bajista en los próximos 6 meses. Pues hombre, no sé qué quieren que les diga. Lo que está convencido los grandes gestores es que sí que puede haber correcciones en los próximos 6 meses, como se ve aquí, en los diferentes porcentajes. Aquí se ve más claro. Consultados si una corrección importante de los mercados en los próximos... ¿Cómo es de factible una corrección importante de los mercados en los próximos 6 meses? Dijeron un 10% que puede caer más de un 5%, un 47% que puede caer más de un 10%, un 29% que puede caer más de un 15%, un 6% que puede caer más de un 20% y solo un 2% que se puede iniciar un mercado bajista. Pero hay que leer entre líneas. Ojo, porque los grandes gestores mayoritariamente se mueven aquí. Ahí. Es decir, que sí creen que es totalmente posible que durante los próximos 6 meses tengamos una corrección de un 10 a un 15. Yo lo veo también totalmente posible. Yo aquí estoy bastante de acuerdo con ellos. Yo no creo que se inicie una tendencia bajista en lo que queda de año, pero sí podría iniciarse el año que viene, no lo sé, pero que una corrección anda por ahí y bastante severa, pues eso parece que es de cajón. Otra pregunta muy importante es a partir de qué nivel de rentabilidad de los bonos americanos a 10 años creen que se podría causar una corrección en las bolsas de más del 10%. Esto siempre es muy importante tener en cuenta de qué niveles estamos hablando. Como vemos, mayoritariamente opinan que solo hay problemas por encima del 2. Del 2 al 2,5. Por encima del 1,75, que sería la siguiente resistencia, que de momento está muy lejana, porque como hemos explicado, las rentabilidades están bastante bajas. Pero por encima del 1,75 no ven ningún problema. Los problemas empiezan por encima del 2. Yo no veo nada claro que vaya a pasar por encima del 2 y yo compraría bonos si llega a 2. Pero de momento, hay que ver también las circunstancias, nunca se sabe, pero de momento es lo que piensan los gestores y esta sí que es importante. ¿Cuál es la operación que creen que es más concurrida? Ojo, aquí lo que les preguntan es no que ellos la estén haciendo, sino cuál creen que es la más concurrida. Y esto hay que manejarse con prudencia, porque de verdad ustedes creen cuando salía que el mes pasado que la más concurrida era largo de Bitcoin, pero si la mayoría de fondos tienen prohibido entrar en los Bitcoin. Yo mismo tendría que montar una película de miedo para los vehículos que asesoro para poder meter ahí Bitcoin. ¿Cómo va a ser largo en Bitcoin la operación más concurrida de los fondos grandes? Pues sí, eso es un disparate o un piano de grande, pero es lo que ellos creen. Entonces, ahora lo que ellos creen es que la operación más concurrida es largo de commodities. La segunda, largo de Bitcoin, permítame que lo dude. La tercera, largos de tecnología. Luego, ante la pregunta de si creen que el Bitcoin es una burbuja, lo tienen muy claro. 81% creen que el Bitcoin es una burbuja incluso a pesar del pullback que estamos viendo. Ya que hablamos del Bitcoin, vamos a dar un vistacito al gráfico. Bueno, lo veremos. Sí, lo vamos a ver ahora. Bueno, pues como vemos, tras perder la media de 200 se ha metido en un lateral. Muy malas noticias porque en el último rebote, donde ya se creía todo el mundo que iba a subir a 65.000, la media de 200 ha impuesto mucho respeto y se ha frenado en seco, pero también es cierto de que no pierde el 30.000.
Entonces ahora estamos en un lateral de duda y aquí no va a haber punto medio. Ya saben este producto, que es un producto que no tiene ningún respaldo físico en nada, ni fundamental ni nada, y que la única posibilidad de analizarlo es por técnico, y que es brutal en sus reacciones. Romper este nivel, que es donde está la media de 200 y la media de 100 en confluencia, le puede llevar a volar, quizá hasta 50.000, como pierda el 30.000, se va a 20.000 y se los lleva a todos por delante. Esto es lo que hay. Este lateral se va a resolver de manera brutal, casi con total seguridad, y hay que estar muy atentos. Es evidente que al Bitcoin no le ha hecho gracia el tema de la Reserva Federal, pero por una razón muy sencilla, porque el dólar ha subido contra todo, incluido contra el Bitcoin, ha subido contra todo. Entonces el Bitcoin pues también paga un poco esas consecuencias. Bien, y por último, pues el riesgo de cola y la inflación, perdón, los riesgos de cola son la inflación y el tapering. Ya saben que riesgo de cola para ellos es eh, el que haya una caída de las bolsas mayor al 20%. Me he dado cuenta que tenía parado el vídeo y no sé si les he explicado si tenía el vídeo parado mientras hablaba del Bitcoin o si lo tenía puesto. Pues voy a repetirlo rápidamente y ya me disculparán si ya lo he dicho, pero es que no sé, porque he visto que tenía parado el vídeo, es que claro, dura tanto y tengo que pararlo tantas veces porque si no sería eterno mientras busco las cosas. Lo repito por si acaso, el Bitcoin está en un lateral, no le ha sentado bien lo de la Reserva Federal porque al subir el dólar le ha perjudicado evidentemente y aquí va a haber un movimiento brutal cuando rompa este lateral. Si pierde el 30.000 se va a ir a 20.000 y si rompe esta confluencia, la media de 200 con la media de 50 en 42.000 seguramente se irá a 50.000. Lo que vaya a hacer va a ser brutal. Muy curioso este gráfico que quería que lo vieran, es la correlación entre bonos y bolsa a 90 días, la más alta desde el año 1999. Ojo, normalmente los bonos y la bolsa tienen una correlación negativa, hay periodos en que no, pero ahora llevábamos un periodo de casi 20 años en los cuales había una correlación negativa. Esto es importante en determinadas estrategias, como por ejemplo el famoso 60-40, que ahora mismo está desactivado, porque el 60-40 lo que hacía era balancear los bonos con la bolsa, pero ahora están correlacionados positivamente, como no se veía desde los años 90. Es decir, que si la bolsa baja, los bonos bajan, que si la bolsa sube, los bonos suben. Eso es muy malo para una estrategia como el 60-40 y es una cosa que debemos tener en cuenta, sobre todo nuestros lectores institucionales, nuestros escuchantes institucionales. Ojo con esta correlación positiva que complica un poco las cosas a este respecto. Antes les decía que podría ser que tuviéramos una subida en julio. Miren esta tabla. Esta es una tabla de Ryan Detrick donde calcula desde 1950 hasta la fecha la estacionalidad de cada día individualmente. Entonces voy a agrandar la tabla, el que quiera verla entera pues para el vídeo lo ve aquí, pero voy a agrandarla porque lo que me interesa es esto. Miren qué mala estacionalidad tiene la bolsa desde el día 18 de junio hasta el día 27. Toda la semana que viene es de muy mala estacionalidad, muy mala. ¿Por qué? Pues porque le toca después del vencimiento de derivados, eso ya lo sabemos. Pero miren, sin embargo, cómo a partir del 28 de junio, es decir, la semana que viene estacionalmente es mala, pero ya la semana siguiente, la que viene no la otra, a partir del 28 de junio es muy buena. El mes suele cerrar bien y en julio, en la primera quincena de julio, se suele subir mucho. ¿De acuerdo? Hay una estacionalidad positiva ahí muy buena. Y ya una vez que pasa la primera quincena de julio, la estacionalidad se desvanece y empieza a ser bastante torcida ya lo que queda de julio, agosto y septiembre. Bueno, estas cosas no es que sean definitivas. Voy a cerrar un poco porque si no, no ven los primeros días de julio. Ahí está. Pero me ha parecido interesante. Yo no descartaría un tirones, No descartaría tirones. Bueno, es imprescindible e imperativo
que veamos desde un punto de vista técnico cómo está el SP500 tal y como se ha puesto el panorama. Antes de eso, se me había olvidado ponerles este gráfico que lo tenía en mi carpeta. Miren, esto es la inflación en naranja, la inflación normal, subyacente, o sea, quitando alimentación y energía. El gráfico les llega hasta aquí donde tengo el cursor, ¿no? Bueno, pues sigue, aún está más alto. Llega hasta 3. Es que se corta el plano y ustedes no lo ven, pero llega hasta 3. Para los que están en podcast, lo que se ve es que hay una diferencia brutal entre la subyacente y la subyacente sin coches ni camiones, que sería la línea azul para los que estén viendo el vídeo. Esta distorsión tremenda, y les insisto, para los que están viendo el vídeo, esto sube un trozo como de aquí a aquí, pero hacia arriba. Es tremenda, es tremebunda la diferencia que hay. Esto es otro de los factores que hay que tener en cuenta para considerar que sí que puede ser temporal, pero eso sí, teniendo en cuenta que va a haber muchos meses de sufrimiento. Bien, SP500. Mal, pero de momento anda por aquí, está perdiendo la media de 50, pero aún es una mecha, bueno, no estamos seguros de que la haya perdido. Lleva 4 intentos atacando la media de 50 sin perderlo. Lleva 4 intentos sin perderlo. Si lo pierde, pues alarma roja. Muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Por arriba, si nos diera la sorpresa por la razón que fuera, aunque fuera esta semana que viene no la otra, y rompiera este máximo, se va aquí arriba, con toda seguridad, y pilla a todo el mundo a la contra, y provocaría cierre de cortos, 4.373. Por debajo, si no se sujeta en la media de 50, siguiente escalón 4.100. Bajará muy rápido además. Y el soporte más importante, y lo he visto ya en varios papers de bancos, es este. Media de 100, 4.040, y además una zona de soportes interesante. Ahí puede haber dinero esperándole. Hasta que no llegue ahí, no sé yo la cantidad de dinero que puede haber, pero ahí puede haber dinero esperándole, ¿eh? 4.040. Tengan en cuenta, miren si aprieto el gráfico, que la media de 100, o sea, esta, no ha sido batida desde abril 2020. Perdón, desde mayo. Desde que llegó la recuperación en mayo del 2020, la media de 100 siempre ha dicho la última palabra en las caídas. Una oleada, 2 oleadas, 3 oleadas. Si llega ahí va a haber dinero, seguro. Seguro. Y va a tener rebote. Salvo que lleguemos ahí, yo qué sé, con que haya salido uno de la Fed diciendo que la inflación va a llegar al 10% y no sé qué, pero no sé, ahora sí que están bastante incorporadas ya las malas noticias. Puede ser un punto interesante, ¿eh? Yo le voy a echar un ojo y si llega ahí voy a intentar cosas seguramente. Si me sale mal, pues me cerraré más o menos ceñido. Tengan en cuenta que lo de ceñido aquí, que andarse con un poco de ojo, porque hay rebasamientos puntuales de la media de 100 que no supusieron su derribo. Lo ideal sería asegurarse bien que haya 2 velas por lo menos, sacando ya mucho cuerpo. Ya saben que yo trabajo con Eikenas y nada más. Que haya 2 velas con mucho cuerpo saliendo, en fin, ya veríamos, ¿no? Los análisis que hagamos diarios ya afinaremos más en la web, pero hay que asegurarse bien. Estos rebasamientos temporales son muy engañosos y luego no lo rompió. ¿Ok? Pero ahí está la madre del cordero, ¿eh? En esta zona de aquí. Desde aquí hasta aquí tiene poca chicha. Puede caer, ¿eh? Tranquilamente, puede caer tranquilamente hasta ese nivel. Es decir, que tiene una caída hasta que llegue a soportes buenos de otro 2,5 más por ciento. Con lo cual estaría acumulando desde máximos un 5,8% de corrección, que ya sería una corrección que picaría. Bien, vamos a repasar, ahora volveremos para dar un repaso al sistema, que nos sirve también para ver un poco el análisis técnico general. Pero antes vamos a dar un repaso rápido al paper de Harnett,
porque hay algunas cosas interesantes, pero tampoco muy lentas de analizar. Así que vámonos allí. El tradicional paper de Harnett con el indicador Bull and Bear. Bueno, ante todo, indicador Bull and Bear 6,6, 6,6 desde el 6,5 anterior, sigue en la zona roja, y lo que nos dice esto es que construir cartera a estos niveles con vista al medio largo plazo es un error. Y yo no lo recomiendo, ¿no? A mí se me ocurre. Yo tengo la posición de bolsa yo tengo menos de la mitad de lo que me dice el modelo, afortunadamente. Afortunadamente. Menos de la mitad. A estas alturas, ni de coña. Hay que ser muy prudente. Cuando pasa la zona verde, ya se levanta la restricción, y si llega aquí, pues hay que comprar intensamente, pero de momento lo que le indica, bueno, el que le guste y le convenza este indicador, de momento sigue en zona roja, ya llegó a casi 8, ya se montaron todos los pollos que se tuvieron que montar y ahora está ahí. Aquí tiene las familias y aquí el histórico. Bueno, flujos de la semana, algunas cosas muy sorprendentes, ya lo verán, muy sorprendentes. Vamos a ver. Bueno, aquí por algunos comentarios de estos que hace Harnett. Ya ven la semanita tela marinera. Paladio menos 12%, la soja menos 9%. Lo que pasa es que la soja ayer subió el 4,8%. Este paper lo hace el jueves por la noche. Bueno, hay por una serie de cosas, pero miren los flujos. Es que es la leche lo que pasó esta semana. Con perdón. 39.000 millones de dólares entraron en bolsa. O sea que si la Reserva Federal se calla la boca, esto se hubiera ido a máximo seguramente. Pero la Reserva Federal lo ha estropeado todo. Mayor entrada en bolsa, esto se cierra los miércoles, hay que tenerlo en cuenta. Se cerró el mismo día en que la Reserva Federal metió el susto. La entrada mayor desde marzo del 2021. Muy fuertes entradas en bonos, 16.000 millones de dólares. Muy pequeñas entradas en oro, prácticamente inapreciables, 78.000 millones. Y esto sí que me ha dejado estupefacto, yo no me lo explico esto. 54.900 millones de dólares, recuerden la regla de los billones, un billón son 1.000 millones, 54.900 millones de dólares de dinero que sale de cash. Ostras, ¿se les ha pasado el susto de repente? ¿Es dinero que han sacado de cash para algún lío de los vencimientos de derivados? No me cuadra esto. No sé. Pero ahí está. 54.900 millones de dólares de salidas de cash. Mayor salida de cash desde diciembre del 2020. Pues ahí queda eso. No lo sé, no tengo una explicación para esto. Pero habrá que seguirlo de cerca. Si nos vamos a la bolsa particular, hay algunas cosas que matizar. ¿Dónde está la bolsa? No ha perdido. ¿Dónde está la bolsa? Renta fija. Aquí. En Estados Unidos entró mucho dinero, 24.700 millones. En Europa, ojo, entró mucho dinero. Atención, mejor semana en Europa de entrada de dinero desde febrero del 2018. Muy importante esto, desde febrero del 2018. Sin embargo, en emergentes y en Japón salió dinero. Entradas de dinero en gran capitalización, en value, en crecimiento y en pequeña capitalización. Por sectores, entradas en financieros, energía, real estate, materiales, utilities, consumo. Salidas en cuidados de la salud y en tecnología. Y en opinión de Harnett, pues no ha cambiado nada. Realmente Harnett, pues que no voy a perder mucho tiempo porque no ha cambiado de opinión y sigue diciendo exactamente lo mismo que dice. Este grafiquito suyo de aquí sigue diciendo su opinión, y su opinión es la estanflación. H2 del 2021. Pues ahí lo pone. Flattening, bajista. Tipos al alza, beneficios a la baja. Y habla de esta inflación por todos los sitios. No ha cambiado de opinión ni lo más mínimo. Sigue diciendo exactamente lo mismo.
Y bueno, pues hace algunas precisiones, como que a partir de ahora las malas noticias van a ser malas noticias, porque ya saben que hasta ahora las malas noticias eran buenas noticias por aquello de que la Reserva Federal tomará más medidas y no sé qué. Ahora ya considera que se ha llegado a un punto donde no hay vuelta atrás y las malas noticias van a ser malas noticias porque no van a suponer más dinero para el mercado, se acabó. Techo en beneficios, también techo en medidas de la Reserva Federal, y él sigue hablando de que pasamos de la QE, es decir, de las compras, a la QT, es decir, tapering, salidas. El dinero fácil de la Reserva Federal pues ha terminado. Eso es lo que dice, y que en función de todo esto pues se ha acabado el chollo. Entonces él sigue siendo pesimista para el segundo semestre, entiende que lo que tenemos que esperar en el segundo semestre es bajas o negativas rentabilidades de la bolsa y del crédito. Yo pienso como él. Pensar lo contrario va contra el sentido común, que luego el mercado hace lo que le da la gana, pero por sentido común yo estoy totalmente de acuerdo con él, que con todas las perspectivas que hay, lo que se debe esperar hasta finales de año es o rentabilidades negativas de la bolsa o muy bajas. Pero un subidón de aquí a finales de año sería una sorpresa mayúscula, y no parece demasiado probable. Pasemos ya para terminar con el sistema de la semana que nos sirve, como he comentado, lo vamos a aplicar a diferentes productos y así nos sirve para hacer un poco de repaso técnico. El SP500 ya saben que estaba comprador, ya se podía haber puesto un stop por debajo de la media 50 o no, eso ya depende de cada uno, pero la realidad es que primera bolita en rojo, si da una segunda bolita en rojo la semana que viene y a continuación pierde el mínimo de los 2 días que ha estado con la bolita en rojo, pues habría que cerrar la posición. Esto es lo que dice este sistema, esa es la condición para cerrar la posición. Nos vamos al Nasdaq. Ya digo que a partir de esta semana vamos a repasar. Bueno, vamos a empezar por arriba. Nos vamos al DAX. El sistema nos habría dado señal de compra, pues aquí en 15.460 hubiera sido la última señal de compra. Primera bolita roja, si hay segunda bolita roja se pierde el mínimo, pues habría que cerrar. ¿Cuál fue la señal anterior alcista que dio? Pues una excelente, buenísima, pues esta de aquí. Aquí dio compra, compra, hay que esperar a que rompa el máximo, ahí rompió el máximo, y luego hasta que no hubo 2 bolitas rojas que perdiera el mínimo de las 2 velas, pues no se cierra. Aquí hay 2 bolitas, pero no se pierde el mínimo, con lo cual habría dado compra como por aquí y habría mantenido la compra hasta que aparecieron 2 bolitas rojas, pipa, y se perdió el mínimo. Es decir, con esta chorrada de sistema, ustedes habrían pillado pues desde 14.150 pues hasta 15.075, pues no sé cuántos puntos son esos, no sé, 800 puntos, no sé cuánto, en porcentaje, pues un 5,6. Una chorrada de sistema con un piano de grande. Seguimos. IBEX. Toda la semana vamos a ver todas estas cosas. Ya sé que es un sistema tonto, pero yo creo que puede funcionar muy bien. El IBEX, pues aquí podría habernos dado, tras una señal compradora tremenda donde se ganó un pastizal, aquí dio 2 bolitas rojas y perdió el mínimo. Lo que pasa es que hay que ponerle un poquito de filtro. No sé si esa bajadita tan pequeña que hubo del mínimo nos hubiera hecho saltar el filtro, pero bueno, en cualquier caso, luego dio compra, 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 hay que darle filtro a la ruptura de máximos, yo creo que solo superó por 12 puntos. O sea, no hay que ponerse las compras y las ventas un punto por encima del mínimo, hay que ponerle bastante filtro. O sea, ojo, en un producto como el IBEX, que cotiza 9.000, pues por lo menos habrá que ponerse, no sé, 40 o 50 puntos de filtro, tanto para abajo como para arriba. Normalmente esta aquí no nos hubiera cerrado, pero ahora tiene bolita roja. Si sale otra bolita roja, pues en cualquier caso, fíjense la señal anterior, que excelente hubiera sido, y la anterior también. Hacemos lectura de mercado, que eso sería otra cuestión, pero pues no.
no hubiera procedido el caso. Bueno, anterior no sé, porque el anterior no se hubiera dado compra como por aquí, y aquí dio bolita, aquí, bolita, miren, no hubiera saltado. Bolita roja, no se pierde el mínimo, con lo cual la señal nos habría dado desde 8210 hasta ahora, casi 1000 puntos. Pues nada, ahora vamos a seguir todas las semanas, años, con todos los productos. Euro, también es aplicable esto. Ya no voy a hablar de más temas, ¿eh? Con esto del sistema cierro el vídeo, pues si alguno ya está cansado, ya llevamos hora y media y quiere desconectar. Pues igual, el euro dio señal de venta aquí, pero yo por lectura de mercado esta señal la habría dejado estar. Aquí sí que se puede abrir cortos, ya no estamos en bolsa, aquí sí podemos abrir cortos. Yo no hubiera entrado porque tenía la media de 200 pegada. Entonces, por lectura de mercado yo jamás habría entrado corto aquí. Habría tenido que dejar que confirmara la media de 200. Pero claro, si ya la señal no la está dando aquí, ¿qué nos vamos a meter por aquí abajo? Yo esta señal la habría dejado pasar y en paz. ¿Qué es lo que hago cuando por lectura de mercado, pues si me da una señal sencilla como esta, pues la matizo con eso? Entonces, ahora mismo, bueno, que no lo he dicho, ahora mismo el euro lleva dos bolitas rojas y pérdida del mínimo ampliamente, con lo cual teóricamente estaría corto y ahí se podría haber entrado corto si nos la llega a dar por encima de la media de 200. El boom alemán. Funciona en todo, en cualquier cosa. Pues la última señal válida, porque aquí dio una señal de compra por debajo de la media de 200, yo no me meto nunca a señales alcistas que estén por debajo de la media de 200, pero la señal previa corta que dio pues fue bastante, bueno, no fue muy allá, porque nos la dio aquí y cuando saltaron las bolitas nos cerró prácticamente lo comido por lo servido. Se podría haber hecho lectura de mercado, haber cerrado antes. Esto es un sistema base, sencillísimo. Luego cada uno le puede dar los matices que quiera. Aquí llego a ganar bastante. Se podría haber puesto un trailing stop, yo qué sé. Pero el caso es que en sistema puro pues habría sido lo comido por lo servido o con una ligera pérdida. El Nasdaq. Pues el Nasdaq sigue en señal de compra. Este no ha activado ninguna bolita. Como está más fuerte que los demás, pues nada, la última señal de compra la dio en 13.815 y hasta la fecha. No. ¿Se podría haber tomado beneficios en esta resistencia? Pues se podría haber tomado. Ahí ya lo dejo para la lectura de mercado. Yo lo que les doy es una regla muy sencilla base que sirve para cualquier cosa y para cualquier plazo de tiempo también, aunque está especialmente pensada para el gráfico diario. Oro. Pues nada, dos bolitas rojas, plan, el mínimo ya cuando rompe el mínimo de esta figura nos lo da por debajo de la media de 200, pues se podría haber tomado, no lo sé. El caso es que ahora mismo está en señal bajista. ¿Cuál fue su última señal alcista? Pues esta, que ha sido muy buena, pero que yo no habría tomado porque no estaba por encima de la media de 200. Yo soy así de maniático con estas cosas. Petróleo, pues también funciona. Cualquier cosa, lo que le quieran poner. Pues estaba en una señal de compra aquí, dio dos bolitas rojas, no se perdió el mínimo, con lo cual sigue valiendo esta señal de compra pues desde 66 o 66 y pico, no ha habido ninguna bolita roja, pues ahí están ustedes comprando tan ricamente y ganando una pasta loca. Miren esta señal, compran aquí en 45-45 y no les da venta hasta casi como por aquí. ¿Cómo que 65? No sé, no, qué tontería he dicho. Da la compra en 45. Casi $20. Bueno, lo que pretendo demostrar con esto es que no hay que complicarse la vida para tener un método de trabajo eficiente, ¿vale? Que basta con tener una base muy sencilla y luego ya pues hacer un poco de lectura de mercado. Es uno de los objetivos que tengo también en el máster de este año, ahora que tengo medios y que me puedo permitir el lujo de ir más a fondo, pues transmitir esa sensación y esa idea, y es lo que van a hacer también los profesores, pero claro, hay que saber algunas cosas básicas. Antes de despedirme, ya llevo 3 vídeos repitiéndolo, pero es que me siguen preguntando, entonces yo lo que quiero es atender a todo el mundo. El parabólico que uso sí está modificado para que tenga más sensibilidad. Entonces, estos son los parámetros que yo recomiendo. En gráfico diario,
No he estudiado esto en gráficos intradías o de horas. Lo único que hay que hacer pues es trabajar un poco en el laboratorio. No lo sé. Eh, Esto está pensado para que funcione en cualquier plazo de tiempo, pero habría que optimizar. Entonces, no sé, a lo mejor en el gráfico de una hora pues hay que retocar un poco los parámetros. Yo soy muy poco partidario de la sobreoptimización. Aconsejo unos parámetros y que sirvan para todos los productos y no calentarse mucho la cabeza, pero en teoría pues es más o menos igual. Por ejemplo, la última señal que nos dio, aquí hay mucho más ruido, evidentemente, lo estamos en un gráfico de más corto plazo. La última señal que dio, pues la de ayer, dio cortos cuando saltaron las dos bolitas por debajo de los mínimos. Ahí dio cortos. Pero no sé, si estos parámetros pues habría que retocarlos. Claro, aquí es que hay muchísimo más ruido, mucho más. Con un gráfico de 4 horas igual sí que no hay que tocar parámetros, no lo sé. Yo de momento lo tengo estudiado para un día, que es para lo que se lo he preparado. Y nada más, pues hemos conseguido repasar todo, nos hemos pasado un poquito del objetivo de la hora y media, pero muy poquita cosa. Yo creo que ha estado bien, bien de tiempo, no de lo otro. El otro, pues me imagino que me habrá salido pues, como siempre, pues más o menos regular. Pero ya saben que yo lo único que pretendo es que eh, aportarle muchos datos, no me hagan ningún caso, yo no soy nadie, yo soy uno más, igual que ustedes, exactamente igual, un inversor que intenta sobrevivir en el mercado. No hay gurús, no hay historias, todo eso son chorradas. Aquí lo único que hay es que todos pensemos, que todos intentemos tener sentido común y que intentemos pues llegar a un análisis propio, que el único que vale es el de cada uno, en función de los parámetros que cada uno tenga, de las circunstancias que cada uno tenga, y ya está. El único consejo que les daría pues es que es evidente, aquí sí que creo que no me equivoco, que no estamos en un mercado ya de dinero fácil, es un mercado que se está retorciendo mucho, que promete un segundo semestre complicado, que es muy dudoso que simplemente estando en bolsa y esperando vayamos a sacar demasiada rentabilidad y que por lo tanto pues estamos condenados en este segundo semestre a ponernos el mono de trabajo y andar buscándonos la vida por aquí y por allá, porque ya no va a ser tan relativamente fácil como ha podido ser a lo mejor, pues no sé, para los fondos de renta variable pura y todo este tipo de cosas. Muchas gracias, muy buen fin de semana, cuiden esa salud y recuerden que lo más bonito del mundo es la familia, es lo mejor que tenemos y es el momento de disfrutar de ella, hoy y mañana. Muchas gracias, como siempre, con la misma ilusión de todos los días, les espero el lunes en el vídeo de apertura. Hasta el lunes.